La llegada de los europeos al Nuevo Mundo no fue solo un descubrimiento, fue el principio de una conquista brutal. Cuando Cristóbal Colón pisó América, abrió una puerta que cambiaría la vida de millones. Pero fue Francisco Pizarro quien cambiaría el destino de los incas. Pizarro no era un hombre de riquezas ni poder. Era un aventurero, un hombre endurecido por las dificultades. Había oído los rumores de un imperio dorado en los Andes, y esos rumores lo llevaron a planear una de las mayores hazañas de la historia: conquistar el imperio inca. En 1524, la primera expedición de Pizarro fracasó. El clima implacable, la selva y la resistencia indígena les hicieron retroceder. Pero Pizarro no era alguien que aceptara la derrota fácilmente. Su ambición lo empujaba a seguir adelante, buscando riquezas y gloria. En su segunda expedición, Pizarro navegó hacia el sur y fue entonces cuando, en las costas de Tumbes, vio algo que cambió su vida: edificios dorados, una civilización vasta y organizada. No pudo desembarcar, pero aquello fue suficiente para saber que había encontrado su objetivo. Decidido a conquistar esas tierras, regresó a España para solicitar el apoyo de la corona. Ante el rey Carlos I, prometió vastas riquezas a cambio de un pequeño ejército. El rey, siempre ávido de oro, aceptó la oferta, dándole a Pizarro la bendición de emprender su misión. En 1531, Pizarro partió por tercera vez hacia las tierras del sur, esta vez con apenas 180 hombres. Sabía que sus posibilidades de éxito eran escasas, pero también sabía que, si tenía éxito, las riquezas y la gloria serían inconmensurables. La expedición no tenía vuelta atrás. El imperio inca, con su capital en Cusco, era vasto y poderoso. Pero, al mismo tiempo, estaba débil por la guerra civil entre los hermanos Atahualpa y Huáscar. Esa lucha interna desgarraba al imperio, y Pizarro lo sabía. Aprovecharía esa debilidad para atacar en el momento justo. Pizarro se adentró en los Andes, impresionado por las alturas, pero más por la infraestructura del imperio. Vio caminos pavimentados, puentes colgantes y ciudades fortificadas. Pero mientras sus ojos veían un imperio próspero, su mente planificaba cómo destruirlo y apoderarse de él. Cuando llegó a la ciudad de Cajamarca, supo que era el momento de actuar. Atahualpa, confiado en su victoria en la guerra civil, lo recibió con cortesía, creyendo que estos extranjeros no eran una amenaza. No sabía que esos hombres traerían la ruina a todo lo que conocía. Atahualpa y su séquito llegaron a Cajamarca con miles de soldados. La diferencia numérica era abrumadora, pero Pizarro tenía la ventaja de las armas de fuego, los caballos y algo más: el elemento sorpresa. Los incas no sabían lo que era una batalla contra armas de pólvora. El 16 de noviembre de 1532, mientras Atahualpa disfrutaba de una reunión con los españoles, Pizarro lanzó su ataque. Sus hombres atacaron con furia, los caballos sembraron el pánico y las armas de fuego hicieron el resto. El ejército inca, desconcertado, fue aplastado rápidamente. Atahualpa fue capturado, y el gran imperio que había gobernado parecía desmoronarse. Pizarro, con una frialdad calculada, supo que su prisionero era la clave. Los incas veneraban a su emperador como un dios, y su captura le daba un poder enorme sobre ellos. Atahualpa, desesperado, ofreció llenar una sala con oro y plata a cambio de su libertad. Los conquistadores, hambrientos de riquezas, aceptaron la oferta. Pronto comenzaron a llegar caravanas de oro de todo el imperio. Pero Pizarro nunca tuvo la intención de liberar al Inca. Mientras el oro se acumulaba, la traición se cernía sobre Atahualpa. Pizarro lo acusó de conspirar contra los españoles, y en 1533 fue ejecutado. Con su muerte, se selló el destino del imperio inca. Pero la verdadera batalla por las tierras andinas apenas comenzaba. Tras la muerte de Atahualpa, Pizarro marchó hacia Cusco, el corazón del imperio. La ciudad, aunque devastada por la guerra civil, aún era una joya de la civilización inca. Los incas intentaron resistir, pero la falta de un líder fuerte y las divisiones internas los debilitaban.
Cuando Pizarro llegó a Cusco, lo que encontró fue una ciudad rica, pero también herida por las luchas internas. Los españoles tomaron la ciudad, saqueando sus templos y palacios. Cusco, el centro espiritual y político del Imperio Inca, ahora estaba en manos extranjeras. Pero la resistencia no terminó con la caída de Cusco. Un joven líder inca, Manco Inca Yupanqui, logró escapar y desde las montañas de Vilcabamba lideró una guerrilla contra los conquistadores. Sabía que no podía derrotar a los españoles en batalla abierta, pero no se rendiría fácilmente. Durante años, Manco Inca mantuvo viva la resistencia. Sus hombres, conocedores del terreno, se movían con agilidad por las montañas, atacando a los españoles en emboscadas. Pizarro, aunque triunfante en Cusco, no pudo aplastar del todo a los guerrilleros incas. Pizarro enfrentaba ahora otro problema: las crecientes tensiones entre los propios conquistadores. La promesa de riquezas había generado ambiciones desmedidas entre los capitanes españoles, y pronto estallaron conflictos internos que amenazaban con dividirlos. Mientras tanto, Manco Inca continuaba su lucha, esperando que el desgaste y las enfermedades trajeran consigo una oportunidad para derrotar a los españoles. Pero aunque la resistencia inca fue valerosa, las armas y las estrategias de los conquistadores eran implacables. La clave para el éxito de los españoles no solo fue su superioridad armamentística, sino también la propagación de enfermedades europeas. La viruela, la gripe y otras epidemias devastaron a la población indígena, incapaces de defenderse contra estos nuevos enemigos invisibles. En los años siguientes, Pizarro consolidó su dominio. Fundó Lima en 1535, una ciudad que se convertiría en el centro del poder colonial en el Perú. Pero mientras los españoles celebraban, la tierra misma de los incas lloraba la destrucción de una civilización milenaria. En Cusco, los templos incas fueron desmantelados, y las iglesias coloniales se levantaron sobre sus cimientos. Pero el espíritu de los incas, aunque golpeado, no fue destruido. Sus costumbres y su lengua, el quechua, sobrevivieron al paso del tiempo, desafiando al olvido. La resistencia de Manco Inca continuó durante décadas. Aunque fue asesinado en 1544, su lucha inspiró a muchos. Vilcabamba, su último bastión, resistió hasta 1572, cuando finalmente fue capturada por los españoles. Con su caída, terminó la última resistencia inca. La caída de Vilcabamba marcó el final del Imperio Inca, pero la colonización de América apenas comenzaba. Los españoles impusieron su dominio, sometiendo a los pueblos andinos al trabajo forzado en las minas y haciendas, mientras el oro y la plata fluían hacia Europa. Las tierras andinas, antes controladas por los incas, se convirtieron en el centro de una explotación brutal. Los indígenas fueron forzados a trabajar en las minas de Potosí, donde extraían toneladas de plata que enriquecían a los reyes y nobles de España, mientras ellos sufrían. La conquista y colonización no solo significaron el saqueo de riquezas, sino también la imposición de una nueva cultura. La religión católica reemplazó a los dioses incas, y los templos fueron destruidos o convertidos en iglesias. Pero, en el fondo, la resistencia cultural persistía. Los sacerdotes españoles, enviados para evangelizar a los indígenas, se enfrentaron a la profunda espiritualidad inca. Aunque muchos se convirtieron al cristianismo, sus antiguas creencias sobrevivieron de forma oculta, fusionándose con las nuevas prácticas religiosas. El dominio español transformó América, pero también cambió a los conquistadores. Las riquezas que esperaban no siempre llegaron como habían soñado, y muchos enfrentaron la dureza de la vida colonial. Pizarro mismo no viviría para disfrutar de su conquista. En 1541, Francisco Pizarro fue asesinado en su propia casa de Lima, víctima de una conspiración entre los mismos conquistadores que había liderado. Murió de la misma manera que vivió, en medio de traiciones, ambiciones y violencia. La conquista, sin embargo, no terminó con él. El legado de la conquista del Imperio Inca es complejo. Mientras los europeos impusieron su dominio, la cultura inca sobrevivió. En las montañas, en los pueblos
En las lenguas, el espíritu de los incas sigue vivo. Lo que Pizarro y sus hombres no pudieron aplastar fue su legado. Hoy, los vestigios del Imperio Inca permanecen en los muros de Cusco y Machu Picchu. Aunque los conquistadores intentaron borrar su historia, la grandeza inca sigue presente. La historia de su conquista es también la historia de una resistencia que nunca se rindió. La historia de la conquista del Imperio Inca no es solo una historia de lucha y destrucción. Es una advertencia sobre el precio de la ambición y la codicia desmedida. Los conquistadores llegaron buscando riquezas, pero el costo fue la destrucción de una civilización milenaria. La resistencia del pueblo inca nos recuerda que, aunque la derrota parecía inevitable, nunca dejaron de luchar. Manco Inca y sus guerrilleros son un ejemplo de que incluso cuando todo parece perdido, el espíritu humano puede encontrar la fuerza para resistir. La colonización de América fue uno de los procesos más complejos y transformadores de la historia. Nos recuerda cómo el choque entre culturas, cuando está basado en la violencia y la explotación, puede acabar con civilizaciones enteras. Sin embargo, la herencia cultural sobrevive. Las epidemias que diezmaron a los incas y otros pueblos indígenas revelan lo vulnerables que podemos ser ante lo desconocido. Nos recuerdan que no todos los enemigos son visibles. Hoy en día, estas lecciones siguen siendo relevantes en un mundo enfrentado a nuevas amenazas. Aunque los incas fueron conquistados, su legado no desapareció. Su arquitectura, su lengua y sus tradiciones perduran hasta nuestros días. Esto nos enseña que las raíces culturales, aunque golpeadas por la conquista, son más fuertes de lo que imaginamos. El uso del trabajo forzado en las minas de Potosí es un recordatorio de los peligros de la explotación humana. La ambición desmedida no solo destruyó culturas, sino que también llevó al sufrimiento de miles de personas. Una lección sobre la importancia del respeto por la dignidad humana. La religión católica se impuso sobre las creencias incas, pero los pueblos indígenas lograron mantener vivas muchas de sus prácticas espirituales en secreto. Esto nos recuerda que, aunque se nos impongan nuevas ideas o sistemas, el alma de una cultura puede persistir. La historia de Pizarro nos muestra cómo la ambición puede cegar a los hombres. Pizarro alcanzó lo que parecía ser el éxito total, pero su vida terminó en traición y violencia. Nos recuerda que el verdadero éxito no está en la conquista ni en la riqueza, sino en la integridad. El conflicto entre los conquistadores por el reparto de riquezas también nos deja una lección importante: la avaricia divide. La misma ambición que llevó a los españoles a América también los destruyó por dentro. Hoy, debemos recordar la importancia de la cooperación por encima del egoísmo. Manco Inca y su resistencia son un recordatorio de que la historia no siempre la escriben los vencedores. Aunque los conquistadores impusieron su dominio, el espíritu de los incas sobrevivió, demostrando que la verdadera derrota solo ocurre cuando se pierde la voluntad de luchar. El legado inca, visible en lugares como Machu Picchu, es un ejemplo de cómo una civilización puede dejar huellas imborrables en el tiempo. Aunque los conquistadores intentaron borrar su historia, la grandeza de los incas sigue presente en sus construcciones y su cultura. El choque entre el imperio inca y los conquistadores nos enseña sobre la importancia de valorar otras culturas. En lugar de imponer o destruir, debemos aprender a respetar y apreciar la diversidad cultural que existe en el mundo. La imposición nunca es el camino a la paz. La colonización de América no solo afectó a los pueblos indígenas, sino que también cambió a Europa. La riqueza que fluyó hacia España transformó su sociedad, pero a largo plazo, esa riqueza no trajo estabilidad ni prosperidad duradera, sino conflictos internos y guerras. La conquista del Imperio Inca nos deja una advertencia clara: cuando el poder se utiliza para oprimir, siempre habrá resistencia. La historia nos enseña que las acciones basadas en la explotación y la violencia tienen consecuencias a largo plazo, tanto para los oprimidos como para los opresores. Hoy, la historia del Imperio Inca y su caída nos enseña que, aunque las civilizaciones puedan ser derribadas, su legado y sus ideas pueden perdurar. Es una lección sobre la resiliencia humana,
sobre la capacidad de una cultura de sobrevivir a pesar de las adversidades. La historia de la colonización y la conquista es amarga, pero nos deja con una enseñanza valiosa. Es fundamental aprender del pasado para evitar repetir los mismos errores. La codicia, el poder y la opresión destruyeron el imperio inca, pero su espíritu sigue vivo en cada lección que nos dejaron.